Las 10:04 de la mañana, bienvenido. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, un placer recibirlo. Lo primero que le tengo que preguntar para conocer un poco también el mecanismo por el cual de repente mucha gente puede presuponer, puede imaginar que el presidente del BPS ya estaba en conocimiento, por ejemplo, de lo que fue el anuncio del ministro de Economía de esos 200 pesos a cuenta como adelanto de lo que sería el ajuste para las jubilaciones más bajas. ¿La noticia le llega de la misma manera que a nosotros, es decir, a través del anuncio realizado en ese momento por el ministro, o ya había tenido algún contacto previo, algún run o directamente un vamos a hacer esto, como para ir sabiendo que venía ese anuncio de 200 pesos que realizó el ministro de Economía? Bueno, nosotros, al igual que el resto de la población, sabíamos que estaba en consideración ese tema. Nos enteramos por la presentación que hizo el ministro de Economía. Esto ha desatado cierto grado de polémica. Yo he dicho que rescato el hecho, más allá del quantum del ajuste, de que se mantenga esa política de ajustar a mitad de año en forma diferencial a las pasividades bajas. Si ustedes me preguntan, yo lamentaría mucho más que no hubiese habido ningún ajuste, que haya un ajuste de 200 pesos. Tal vez nuestro pasado sindical nos enseña que nunca hay que despreciar ninguna mejora, por pequeña que ésta sea. Véase que, por ejemplo, en materia de discusiones de Consejo de Salario, los sindicatos están reclamando 1 o 2 puntos más. Un punto más en un salario de 20.000 pesos son 200 pesos, y eso es lo que se está tratando de mejorar la pauta. A este colectivo de jubilados y pensionistas no se le interrumpe una política que ya lleva 8 años, en donde si nosotros miramos lo que sería hoy la jubilación mínima, sin esa política de 8 años de ajustes diferenciales, la jubilación mínima estaría en 5.000 pesos y no en casi 9.000, como está, incluyendo este ajuste. Entonces, para nosotros lo rescatable es mantener el sentido de la política, la orientación, el privilegiar las jubilaciones más bajas, y bueno, ya veremos qué pasa en enero, que es el mes en donde se produce el ajuste general de las pasividades por índice medio de salario, y veremos si esto tiene algún tratamiento adicional o no. Esto también es importante señalar, que las normas legales lo ponen de responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que puede, para las pasividades que venían del acto 9, modificar el mínimo jubilatorio, y para las jubilaciones de régimen de transición de la ley 16.713, las más recientes, puede hacer adelantos a cuenta de futuros ajustes. Por eso, Vázquez en San Gregorio de Polanco habló de algún punto más para aquellas pasividades sumergidas por encima de lo que determina el índice medio de salario, ¿no? Exacto, de manera que esto aparece como los decretos habituales. Cuando vean el decreto van a ver que es el mismo de todos los mitad de año, con una cifra inferior, y veremos qué sucede en enero, porque esto evidentemente está sujeto a la disponibilidad que entiende el Poder Ejecutivo que hay para destinar a este concepto. Eso no quiere decir, digo esto porque es un público al que hay que hablarle muy claro, y ciertos tecnicismos nos pueden llevar a nosotros, los medios, a dar una lectura que después es errónea. A ver, hasta ahora lo que hemos emitido y lo que hemos entendido, que estos 200 pesos son a cuenta del adelanto que a partir de enero tendrían. Eso ya se ha manejado, que el adelanto del año pasado fue de 400 pesos. Eso no quiere decir que la cifra que se esté manejando para enero sea de 400, puede ser inferior o puede ser superior. En el mes de enero está en primer lugar el ajuste general de las pasividades, que va por índice medio salario nominal. Eso, de acuerdo a la evolución del índice medio salario, se fijará. Puede haber quedado la duda de qué pasa en enero con las mínimas, además de eso. Claro, las mínimas van a tener eso y algo más. Y no sabemos si va a tener algo más. Eso va a depender de lo que determinen en su momento. Esto se dio como un adelanto del ajuste de enero. El ajuste es el ajuste general, y habrá que ver si se agrega algo más. Claro. Esa es la información que yo tengo al día de hoy. Es muy atinado lo que dice Gali, porque es lo que puede llevarnos a nosotros a estar informando sobre que esa cuenta de un supuesto... técnicamente es lo que tienen en este momento. Lo verá cuando llegue el momento de enero, qué es lo que significa estos 200 pesos. Adelanto realmente de que, si es de la general, ya están adelantados a partir de ahora. Es decir,
que se estarían descontando de ese... No se o descuentan. no se descuentan. Se suman a ese. Se suman a ese. Bien. Hay que esperar. Hay que esperar, sí. Hemos hablado de mucho sobre la situación deficitaria de algunos sistemas particularmente. ¿Cómo está el BPS particularmente en cuanto al déficit? ¿Ha incrementado el déficit en este tiempo? No, está dentro de los parámetros esperables. La recaudación, tal como venía sucediendo en los últimos meses del mes pasado, mantiene una tendencia levemente a la baja. La recaudación cerrada el año móvil al mes de mayo presenta una disminución, o sea, en términos de índice medio de salarios, o sea, medida por salarios o por IPC, por precios, del orden del 0,8-0,9% de disminución, porque se mantiene básicamente, la tendencia de cierta disminución de la cantidad de cotizantes en los periodos comparados, ¿no? Claro, tiene un problema ustedes, porque hay menos cotizantes eventualmente y más seguro de paro. Sí, la seguridad social, entre otras construcciones, apunta a atender contingencias en situaciones de dificultad de la gente, cuando no tiene empleo, cuando está enfermo, cuando llega al final de su vida laboral y bueno, es absolutamente natural que en épocas donde aparecen menos puestos de trabajo, más allá de la noticia que daban de que mejoró un poquito la tasa de desempleo, pero cuando aparecen dificultades en el mercado de trabajo, ahí está la malla de protección social para contener y mantener las situaciones hasta que se sale de la misma. ¿Qué ha pasado con el tema del control de las asignaciones familiares? Periódicamente hemos visto cifras que el BPS, creo que hay un cruzamiento de datos entre MIDES, primaria, para que allí el BPS actúe. Bueno, nosotros en el día de ayer publicamos una nómina de beneficiarios que surge de haber realizado el cruzamiento del registro de matrícula de todas las ramas de la enseñanza pública, de la privada y de la educación no formal, con la participación del Sistema Integrado de Información de Asistencia Social, el SIAS, que funciona en el MIDES, y de allí surgió un colectivo de unos 16.000 beneficiarios entre 5 y 17 años, más precisamente 15.994 beneficiarios que no registran matriculación. Esto está publicado en la página web del Banco de Previsión Social, se puede consultar también por el 1997 o en todas las sucursales y agencias del Banco de Previsión Social de todo el país, porque los responsables de estos jóvenes, de estos menores, tienen hasta el día 4 de agosto para regularizar la situación, para reinsertarse, reinscribirse, volver a la educación, y en caso de que lo hagan no habrá suspensión del beneficio. Si no lo hicieran, aquellos que no lo hicieran, se suspenderá el beneficio del mes de cargo agosto que se cobra los primeros días de septiembre, sin perjuicio de lo cual en cualquier momento que vuelvan a la educación se les restituye el beneficio. Concretamente, ¿en qué periodo es esto? Digamos, el año en curso es... Este primer control es el control de matriculación de este año, es decir, de inscripciones. Se mantienen las características de años anteriores en este colectivo. 3/4 partes son jóvenes en edad liceal, 1/4 parte son gurises de primaria, y en particular un 50% del total está ubicado en las edades superiores, 15, 16 y 17 años. En realidad, este registro de casi 16.000 beneficiarios es un registro relativamente bajo. Nosotros este control lo estamos haciendo en el año 2013. Sí. El primer control de matrícula que hicimos en el año 2013 se suspendieron 31.000 beneficiarios. En este son poco más de la mitad de esa cifra. Creemos que esto ha mejorado y estamos convencidos de que con la continuidad de los controles estas situaciones se van mejorando. ¿Qué plazo tienen para regularizar? En principio el plazo es hasta el 4 de agosto. Si al 4 de agosto regularizaron la situación, no tienen suspensión alguna. Si a esa fecha no regularizaron, se suspende el cobro de agosto, que se cobra los primeros días de septiembre. Pero en cualquier momento que vuelven, se les da el alta nuevamente al beneficio. Tenemos que ir cerrando, pero ¿qué experiencia tienen, por ejemplo, tomando en cuenta esos números de casi 30.000 cuando se arrancó en el 2013, qué experiencia tienen de la gente que regulariza? ¿Hay un porcentaje importante que regulariza o quedan muchos miles, digamos, que no vuelven a tener el beneficio? No, vamos a tomar lo más reciente. El año pasado, en noviembre, hicimos el control, publicamos 22.000 beneficiarios.
Cuando llegó el momento de suspender, un mes después, la suspensión fue de 18.000 beneficiarios y de esos 18.000 beneficiarios, mirado el día de hoy, están cobrando 9.000, la mitad. O sea que la mitad volvió. También hay que tener en cuenta que cuando cumplen 18 años, naturalmente van de baja y, como dije, hay muchos en las edades más altas. El grueso está en las edades más altas de esa franja, entre 5 y 17. Claro. Bueno, le queremos agradecer al presidente del BPS estos minutos que ha tenido en la mañana de Arriba Gente y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Bueno, con mucho gusto.